antes que nada, gracias a ustedes, maestras, gracias a la directora por darme la oportunidad de poder socializar este tema sobre el Código de Ética Docente. Bueno, buenos días compañeras y compañeras, les informo, el Jardín de Niños Campeón Guadalupe Hidalgo, le damos la bienvenida a la maestra Rayo Mejía, que nos viene a dar una conferencia sobre ética docente, que es de mucho beneficio para el trabajo que estamos realizando con nuestros alumnos. Esperamos que al final hagamos preguntas en relación a este tema y sea de interés para nuestro consejo y para nuestra formación. Generalmente cuando nosotros escuchamos esta parte de código, lo asociamos con la idea de que son reglas, son normas, son lineamientos, pero también son cosas que de alguna manera nos limitan, que no nos dejan tal vez expresarnos y que no coincide con nuestros pensamientos, con nuestras emociones o con las necesidades reales. Y todavía algo mucho más grave, que es un código que se tiende a romper, que es muy difícil que sea realmente implantado y que sea congruente con lo que se establece y con lo que hacemos. Aquí el propósito es darle esa congruencia, esa cohesión con lo que está escrito y con el actuar diario, para que no se convierta en una letra muerta. ¿Y cuál es el propósito de este Código de Ética Docente? Sobre todo que nosotros como docentes, desde nuestra función, desde nuestro actuar diario, seamos generadores reales de un cambio que nosotros estamos viendo en nuestro país, que está actualmente convulsionado por problemáticas sociales como la violencia, el narcotráfico, la corrupción, que lo vemos en todos los niveles y que desgraciadamente se va incrementando. El primer tema, la ética en nuestro contexto educativo, que está referido en las primeras orientaciones. Hacemos mención de los códigos que actualmente nos rigen. Estos códigos tienen un sustento, están sustentados en la Constitución, específicamente en el artículo 3 constitucional, y busca hacer realidad estos aspectos, que nuestra escuela sea laica, gratuita y obligatoria. Estos aspectos son los principios fundamentales de nuestra educación. Estos son principios que fueron generados y que fueron construidos a lo largo prácticamente ya de casi 200 años, pero que es muy difícil que se haga realidad. Esto es de lo que nosotros tendremos que tener bien consciente, esa conciencia de que nos tenemos que dirigir a estos principios. ¿Por qué estos principios? Porque son consecuencia, son proyección de los derechos fundamentales del ser humano, del derecho a la libertad, del derecho a la educación y actualmente a una calidad educativa. Ahora, nosotros como docentes, ¿cómo empatamos con esta parte de hacer realidad estos principios fundamentales de la educación? Nos lleva la ética. Siempre hemos considerado la ética como una disciplina de la filosofía que de alguna manera ha sido muy académica y que tal vez la conocemos, en su momento la llegamos a estudiar como parte de nuestra formación inicial o continua. El código de ética se sustente y le dé trascendencia, contextualizado con nuestras necesidades, ¿no? El reconocer nosotros cómo funcionamos, qué tan congruentes somos con lo que decimos y con lo que hacemos. De qué manera realmente tomamos en cuenta a todos y podemos decidir, bueno, es en primer lugar lo colectivo, porque es mi comunidad educativa, ¿no? Consensarlo siempre. El determinar que nos reconozcamos, porque a veces por nuestra cultura, por nuestra historia, por nuestra educación, así nos formamos, con esas lógicas que a veces inciden en lo no adecuado, en la corrupción o en lo fácil, y no somos conscientes. ¿Por qué? Porque así nos formamos, así nos creamos y así es nuestra manera de interactuar. Esta evaluación nos va a poder determinar qué tanto funcionamos de esa manera o qué tanto no. El planear cómo vamos a ir estructurando ese código o cómo vamos a aterrizar los que ya existen, el darle seguimiento y el retroalimentarnos constantemente como institución. ¿Para qué? Para que se haga realidad el artículo 3 constitucional,
los derechos de los niños, la normatividad con la que ahorita nos estamos enfrentando, que es la calidad educativa. Vamos al segundo apartado, la educación y valores. Aquí es muy importante retomar que los valores también están influenciados por una época, por autores y por nuestra propia historia. Entonces, como docentes, nuestros valores también los tenemos que analizar y socializar, porque tenemos que tener esa mente abierta y perspectiva de que un valor no puede a veces ser el mismo que en los demás, pero como comunidad tenemos que llegar a establecer con cuál vamos a funcionar. Y de esto depende nuestro contexto, la persona y la cultura con la cual estamos formados y con la cual estamos conviviendo. Y aquí, para que el valor pueda ser ejecutado y implantado, implica el desarrollo de la competencia emocional. La competencia emocional empatada con que me debo de querer a mí, me debo valorar a mí, me debo reconocer y también debo aprender a regularme, el aprender a respetar y a sentir empatía por las demás personas, porque de tal manera que yo pueda hacer real el valor, un valor que parte de mí. Si yo no me valoro, tampoco voy a darle valor a los demás. ¿Para qué? Para que yo pueda ser libre, pero con una libertad consciente, reflexiva, crítica y democrática. ¿Cuál es el papel del directivo en estos aspectos, ¿no? Se menciona ahí el que sea el ejemplo, lo que son los valores, la ética y la competencia, aunque pueda tener mucho sustento teórico y demás, no hay otra más que el ejemplo y la cotidianidad. Esa es la parte fuerte. El propiciar la interacción, el sí considerar el currículum del nivel escolar igual estamos, el sentir la empatía, el poder hacer ese recorrido de una tarea compartida con mi compañero docente para que también mis niños aprendan a compartir, porque tiene que tener este proceso también, y no me refiero tanto como a materiales, sino a compartir este proceso de conocimiento de mis demás compañeros, de mi contexto y de mi propia individualidad. Las competencias emocionales y valores van a darnos el fortalecimiento del código de ética docente, porque lo vamos a construir, nos va a permitir desarrollar la autonomía, la congruencia de que les hablaba, va a tener significado, el de yo entender, bueno, ciertamente acordamos algo y se respeta, y yo creo en eso, genera confianza, genera compromiso, se va a contextualizar, el que sea prioritaria el colectivo y que sea trascendente. Ahora vamos con el tercer apartado, que es la identidad profesional docente y directiva. Aquí es importante que como los docentes nos reconozcamos cómo nos perfilamos y cómo aprendimos a ser maestros. Se plantean, hay autores, Bargen me parece, dice que nosotros aprendemos a hacer desde la escuela, cuando nuestra mamá nos enseña, nos dice hace esto, hace aquello, porque estamos aprendiendo ese acto de enseñar, de aprender. Y después cuando fuimos a la escuela, ahí no solamente fuimos estudiantes, también aprendimos a ser maestros, y generalmente la mayoría de docentes enseñamos como aprendimos, cuando aprendimos en nuestra edad escolar, en preescolar, primaria y secundaria. Esta es parte del poder reconocerlo, porque a veces sí se contrapone que aunque tengamos un diálogo, un discurso de ser constructivistas, terminamos siendo conductistas. ¿Por qué? Porque así nos creamos. Allí, por ejemplo, se plantean 3 etapas. En la primera, donde no era necesario las escuelas, hablamos desde los principios de la historia, y donde no había docentes. Empieza la industrialización, empiezan los cambios sociales, y entonces se exige que haya docentes. Se aceleran los cambios en los que estamos viviendo, donde nos invade la era digital, la época de la información, y el docente y la escuela se desplazan, pierde su protagonismo, porque ahorita pueden aprender en muchos lugares, y entonces ya se cuestiona la identidad y la funcionalidad del ser docente. El otro muy interesante, que es el paradigma de la función docente, que les mencioné hace un momento, el de cómo nosotros nos están situando socialmente como solucionadores de todo y responsables de.
¿Por qué? Porque el docente en la escuela es quien da respuesta y además quien le da continuidad a una sociedad, pero una sociedad donde está involucrada la parte económica, la parte social. ¿Por qué? Entonces nosotros tenemos que concluir en esta parte, ¿no? De qué tanto nosotros estamos funcionando. Las relaciones personales e interpersonales, esta es básica, porque es la esencia de lo que somos, de cómo nos estamos manifestando. Es importante saber identificarnos quiénes somos, cómo somos como humanos, cómo somos como docentes y cómo nos estamos relacionando. Las relaciones interpersonales vienen en el clima escolar, son parte de, y está la comunicación y están los agentes, pero las relaciones interpersonales tienen una carga muy fuerte. De ahí, por ejemplo, que hay estudios donde se ha revelado que para el docente es muy importante que sus niños lo acepten para él sentir una satisfacción profesional. Para el director, a su vez, son los docentes y los padres de familia. Para los padres de familia es su docente. ¿De qué manera estas relaciones influyen? Cualquier maestro que se sienta a gusto va a trabajar mejor. Si está con los amigos y en grupo, trabaja mejor, y eso es bueno. Si el director se siente apoyado, se siente respetado, va a poder hacer una mejor gestión. Si los alumnos se sienten aceptados y hay empatía, aprenden mejor. Si los padres se sienten escuchados, funcionan mejor. Aquí lo importante es que no se engrane de manera horizontal, sino que sea circular, que todos sintamos eso para que funcionemos bien como institución, para que sintamos esa satisfacción laboral. Como conclusiones son los 4 apartados, pues es la reflexión, ¿no? de esta parte que va a empoderar un código de ética. Tal vez, les decía al principio, pareciera divorciado, pero finalmente se sustenta en lo que somos, en lo que hacemos, en lo que queremos y en cómo nos relacionamos, ¿no? Y sobre todo aquí hacer énfasis en ustedes como docentes, en su papel tan importante, en el empoderamiento que le deben brindar a su director, a su directivo, porque es parte de su comunidad. Cuando se descalifica a alguien de la comunidad, se empieza a ser vulnerable nuestra comunidad educativa. Pues muchísimas gracias. Yo no es duda, yo te quiero felicitar, me gustó mucho tu plática porque nos vienes a recordar cosas que nos han estado diciendo, pero que a lo mejor a veces la carga administrativa, el trabajo diario, las actividades con los padres, como que nos hacen no olvidarnos, sino como que dejarlo a un ladito y está sacando lo que urge, ¿no? Pero finalmente es muy cierto, si no nos hacemos un equipo, si no damos la situación de un trabajo con un clima cálido, pues se te hace así como que difícil venir a trabajar, ¿no? Felicitarla. Muchas gracias. Porque estamos en una situación de crisis de valores y su tema me resulta muy oportuno. Y otras palabras que dijo, que somos el ejemplo, el niño, bueno, todos aprendemos con el ejemplo y el trabajo en equipo. Quisiera felicitarla porque realmente es un tema muy controversial. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura en la que la ética realmente es algo, o sea, es como algo que está en el aire. ¿Por qué? Porque vivimos en una cultura en la que es muy cierto, ¿no? Ráscate con tus propias uñas y tú solo y realmente te tienes que dar cuenta de eso, ¿no? Muchas veces tienes que hacer las cosas por ti mismo para poderlas lograr y qué feo porque hay mucha gente y es nuestra cultura que es pasar sobre quien se tenga que pasar para lograr mi objetivo. Me encantó esa parte de la historia que cada una tenemos, de nuestra formación, esa parte que dice usted. ¿Cómo empezamos a ser docentes? Pues sí, efectivamente desde la familia, ¿no? Quienes venimos de familias de docentes, pues vamos aprendiendo el caminito para llegar a donde estamos ahorita. Sin embargo, aquí esta parte de la contextualización que es tan importante por el ambiente socioescolar que tenemos aquí en nuestra comunidad, yo creo que nos va a enriquecer y fortalecer más para ser realmente una ética profesional
en donde realmente nosotros rescatemos la fortaleza que tenemos como institución, pero también con los padres de familia.